Bueno, y ahora tenemos nuestra tercera entrevista. Estábamos hablando del mercado laboral español, estábamos hablando y yo quería entender cómo, cómo trabajar, cómo se puede trabajar. Traemos a Virginia Vélez, que es una experta. Y ahora vámonos a dar una vuelta, y vamos a dar una vuelta, creo que me acompañéis y vamos hasta un país lejano, y vamos hasta Madagascar con la gran Amélie. ¿Qué tal, Amélie? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo gracias a la tecnología Ya, 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 ya. que llevamos usando y disfrutando, hasta hartándonos de disfrutar Total. desde al menos 2 años y medio, ¿no? Con todo este COVID, Sí, 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 pero sí. al final es lo que nos permite pues poder estar Sí, sí, aquí sí, en sí. este mismo espacio, España y Madagascar. Sí, 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 sí. Bueno, Amélie, llegaste a mi vida hace tiempo y te has ido muy rápido, no te he podido disfrutar. Amélie, no me extraña tampoco, porque tu experiencia, tú podrías decir en los países, o sea, podrías enumerar los países así de una manera rápida, en los países en los que has trabajado, ¿podrías, más o Donde menos? he trabajado va a ser un poco largo, pero donde he vivido y para trabajar. Pues sí, empecé en Bosnia-Herzegovina, después me fui a Colombia, a Zimbabue, a Eritrea, a Nicaragua, India, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Madagascar, se me olvida uno, pero bueno, y entre tanto regresé a España y después de trabajar, de ir a misiones cortas y tal, pues muchísimos países en América Latina, Caribe, Asia, Pacífico, África, Europa. Es impresionante, la verdad. Y son países que, la verdad, en todos con un denominador común, ¿no? Tú eras experta en Ujú. activista en reducción de riesgos y de desastres, ¿no? Ibas por allí a intentar ayudar, ¿no? A curar heridas, más o menos, ¿no? Sí, lo que denominador común es la crisis, ¿no? Son países en crisis, que sean crisis provocadas por desastres de origen, bueno, de eventos naturales. Son países que sufren crisis sociopolíticas. Recientemente, bueno, estaba en España cuando el COVID, el confinamiento y todo esto, y cuando era una crisis que no sabíamos manejar, pues epidemias o todo este tipo de conflictos armados también. Entonces, toda una parte de mi vida trabajé mucho en lo que es la respuesta a la crisis humanitaria. Después empecé a trabajar cuando también en el mundo humanitario se empezó a mirar cómo podemos preparar las comunidades, los países, las instituciones y nosotros los que respondemos a las emergencias de una forma que el evento tenga menos impacto devastador en nuestras vidas, en nuestros medios de vida y en nuestros países. Y ahora estoy en lo que se llama reducción de riesgos, que es, digamos, es un nivel más de la preparación, donde es verdaderamente diciendo, sobre todo hoy con el cambio climático, ¿no? Donde sequías vamos a tener más, inundaciones vamos a tener más, y ya no sabemos cuándo y cómo y a qué se van a aparecer. Entonces, en este mundo de tanta incertidumbre, ¿cómo podemos reducir el riesgo de que este evento se convierta en un desastre para nuestras vidas? Porque una sequía, la sequía siempre ha habido. Sí, ahora es más fuerte, es más dura, es más imprevisible, pero ¿por qué es un desastre en algunos países y no lo es tanto en otros? Entonces es todo lo que estamos viendo, todo el rol del ser humano en construir resiliencia, ¿no? Que es una palabra que se ha vuelto muy de moda, muy escuchada en estos últimos años, pero que es la capacidad de surfear las crisis, ¿no? Tú, la palabra iba a salir obligatoriamente, ¿no? La resiliencia. Hablando contigo, tenía aquí preparada la segunda pregunta, era ¿qué es la resiliencia para ti? ¿Qué has aprendido tú con tu experiencia
extraordinaria. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué es la resiliencia, ¿no? Y luego la siguiente pregunta que te voy a hacer es cómo la podemos trabajar aquí en España, que nosotros para ti, nuestras quejas, las mirarás con otras ópticas, ¿no? Con otra óptica, ¿no? ¿Qué es para ti la resiliencia? ¿Te importa, Benito, que empiece por la segunda parte, tu Claro, segunda por favor. pregunta? Porque me gusta mucho lo que me preguntas, ¿no? Cuando llegas a España y yo regresé a España, bueno, a Europa y España 25 años después de 25 años de vivir en países en crisis. Entonces, cuando llego a España, pues nos llega el COVID y entonces me empiezan, también habían publicado el año anterior mi primer libro, Speak and Live Your Legacy, bueno, de hecho ha salido en español también, Expresa y vive tu huella. Y entonces la gente me llama en conferencias o en podcasts así, o me pregunta, me dice, pero en todos estos países, Amélie, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Cómo hacen ellos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros ahora con la crisis del COVID y ellos cuando están con sus crisis? Y entonces yo digo, ay, sí, qué diferente. Porque, claro, yo acostumbrada a vivir en un entorno donde la crisis es la norma, llego en un contexto donde vivimos de una forma, con una comunidad que es incluso chocante, no en el nombre, en el sentido noble de la palabra, pero cuando llegué a España de vuelta, además España cambió mucho también, 25 años. y entonces esto he sido un país donde todo va bien y como dices, nos pasamos la vida quejándonos, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué pasa? Entonces cuando la gente me dice como, ¿qué es diferente entre nosotros y ellos? Yo empiezo a pensar, y la primera, entonces yo te hablo, ya estamos en primer confinamiento, ¿no? Y la primera imagen que me viene es cuando el primer confinamiento había este GIF que circulaba en el Twitter, que era de como un héroe americano, un soldado americano, como en la guerra en Irak, ¿no? Con bombardeos en un desierto, que está corriendo, evitando las bombas, y en sus brazos tiene un paquete de 20 rollos de papel higiénico. No, que te acuerdas que había Hombre, sido vaya. Sí. la cosa del papel higiénico. Y entonces, esto es la primera imagen que me viene. Digo, esto es la diferencia. Pero entonces yo quise explorar esta diferencia porque no nos podemos parar. Yo me preguntaba, ¿cómo gente con recursos, digo, intelectuales, con todos los recursos a disposición, con educación, con creatividad, con un montón de cosas? Gente que si 5 meses antes del COVID les habíamos hecho un team building y habríamos dicho, imagínense, están sin papel higiénico, encuentren al menos 10 formas de mantener la higiene que necesitan, nos habrían encontrado 100 cientos de formas de mantener higiene cuando no tienes papel higiénico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llega la crisis, en un país donde están todos los recursos, en casas donde tienen todos los recursos, ¿qué pasa? Que se les vaya así la inteligencia en tal. Entonces me di cuenta, y de hecho tengo un artículo en español que podré mandar el enlace para los que nos escuchan, sobre todo resiliencia y papel higiénico. Y entonces me di cuenta, porque claro, empecé inmediatamente, pues bastante empresas españolas, de hecho, y francesas, porque soy francesa de origen, empezaron a pedirme coaching en resiliencia, en tal. Entonces, claro, yo coacheando estos líderes y entendiendo mejor qué está pasando en estas mentes europeas, cuál es el drama muy diferente a estos otros países, me doy cuenta que hay 2 niveles en esta historia del papel higiénico. El primer nivel es claro, es normal. Llega la crisis y eso te lo cuento porque contesta en una parte también de la otra pregunta, cómo se trabaja la resiliencia. La primera cosa, hay una crisis, hay una cosa que no nos esperamos, ¡puf! Reacción. Entonces, emociones, ¿no?
Entonces, aquí entramos en la inteligencia emocional. La emoción hay que vivirla, hay que llorarla, hay que expresarla y hay que mirarla. Y después hay que tomar, me gustó lo que mencionó Virginia, ¿no? De tomar las riendas. Y decía que muchas veces hoy en día la gente, los empleados, dejan que la empresa tome las riendas. Eso es lo que hace insatisfecho y eso es lo que te mata la resiliencia. Porque la resiliencia es cuando tú tienes las riendas de tu destino, de tu vida, estás en movimiento. Pero ahora venimos a esto. Entonces, el primer nivel es, claro, la gente está en reacción emocional y no tienen esta inteligencia emocional de la crisis porque no están acostumbrados a este tipo de crisis tan brutal, tan global, que abarca todos los espectros de tu vida y toda la gente. Eso es el primer aspecto. Pero digo, no nos paremos aquí. Y entonces cuando vas ahí, como lo describe muy bien Virginia, ¿no? Entrando en este proceso de coaching, de mirar de verdad qué está ahí dentro, me di cuenta que nosotros, los europeos viviendo en Europa, no tenemos confianza en nuestros recursos internos. Es que es la primera fuente. En países en crisis no tienen otra cosa. No tienen el Estado, no tienen la ayuda esta, no tienen esto, lo otro, no sé qué, no tienen a veces ni casa, ni espacio, ni nada, nada. Sino ellos, el primer recurso, y el segundo, que es la comunidad también, que hay esto, el desarrollo económico, incluso el desarrollo de la protección social, como lo vivimos en Europa, ha roto mucho de nuestros mecanismos de comunidad, de solidaridad comunitaria, ¿no? Pero para volver a esto, entonces lo que me doy cuenta, lo que hay detrás de este papel higiénico, detrás de la emoción, de lo ridículo. Yo me acuerdo en mi barrio había un tráfico de papel higiénico una semana antes del confinamiento. Todo esto podemos reírnos, pero al final detrás hay una falta profunda de confianza. ¿Por qué? Porque estamos en la comodidad. Estamos acostumbrados a tener recursos externos y nos hemos olvidado de un pilar de la resiliencia, es que el primer recurso soy yo. Primer recurso soy yo, lo que tengo. Tú has leído mi libro, esa es la historia de Camerún y de este empresario de Camerún. Y te acuerdas que la citación que me inspiró, que me recordó esta historia de este empresario en Camerún, es esta citación de Tony Robbins, que claro, en inglés tiene más jugo, pero dice, it's not about resources, it's about resourcefulness. Entonces, no es una cuestión de recursos, pero es una cuestión de mi ingenio, de mis recursos internos, ¿no? De cómo los pongo en práctica. Y esto es, y fíjate que, y claro, esto es un pilar de la resiliencia. Entonces, en países en crisis, la gente sí es mucho más vulnerable, les va a costar ahora la recuperación después del COVID muchísimo más que nosotros, pero son miles de veces más resilientes. Son más resilientes porque inmediatamente va a ir a sus recursos internos. Nosotros estábamos desamparados. He visto tanto dolor, he visto tanto desamparo cuando tenía enfrente de mí líderes, gente brillante, mujeres, hombres que todos los días producían, cambiaban vidas, que hacían tal, y porque estaban confinados, estaban destrozados. Porque les faltaba esta confianza en lo que son capaces. Que si el contexto cambia, no cambia quién soy. No hay ninguna circunstancia externa que pueda cambiar lo que me gusta llamar el diamante interior. Esta cosa que nada puede romper. Entonces, ¿la resiliencia qué es? La resiliencia es un músculo. Lo tenemos todos. Y de hecho, aquí, pues entre tú y yo, según lo que hemos vivido en nuestras vidas personales, tenemos, y en nuestras vidas profesionales, tenemos pues un nivel de resiliencia diferente. Pero lo podemos activar. O sea, es exactamente como un músculo. Es como vas al gimnasio después de 2-3 años sin haberte movido de detrás de la computadora y entonces vas a la clase de fitness y dices, Dios mío, yo no sabía que había músculo en esta parte del cuerpo.
¿no? Y pues eso es lo mismo. Nosotros en Europa nos llega una crisis, si tú ves en muchos países de África, pues ya Sí, está en el pandemia COVID, permanente. pero habían tenido el ébola, habían tenido muchas cosas. Pero a nosotros nos llega el COVID y nos llega como una tonelada para un músculo que está para 5 gramos. Entonces, mira cómo ahora somos más resilientes, cómo manejamos mejor la incertidumbre, ¿sabes? Porque hemos crecido nuestro músculo. Sí, sí. Y a lo mejor también un poco lo que contaba, no sé quién lo contaba, de que ahora quizás confiemos un poco más en nosotros, ya no tengamos tanto miedo a la incertidumbre después de esta pandemia que nos ha abierto mucho los ojos, nos ha hecho reflexionar y bueno, igual ese aprendizaje es algo que sacamos en limpio, ¿no? De todo esto. Puede ser. Sí, espero que lo guardemos. Y eso tenemos que ser muy activos en mantener esto. Lo que veo desafortunadamente en nuestras, pues yo creo que es humano, ¿no? Pero cuando más comodidad tenemos, es como todo, ¿no? En el desarrollo personal es así, cuando estamos en la zona de confort nos olvidamos, ¿no? Cuando tal, y después cuando algo nos mueve un poco, necesitamos salir de ello para tener un poco de cambio en la vida, es cuando nos acordamos de los aprendizajes, ¿no? Y me da la sensación un poco en Europa, no sé, desde fuera, no estoy tan segura de que hemos guardado los aprendizajes. Entonces yo diría, claro, por ejemplo, tu programa que es tan importante y que están hablando con emprendedores y empresas o gente en la vida laboral, es no perder todo este aprendizaje, hacer este ejercicio personal. En mi cadena de YouTube tengo cuando empezó el confinamiento y tal, hice una serie de vídeos de pequeños ejercicios para un poco de sobrevivencia, de resiliencia, porque la gente me lo pedía. Entonces, hay pequeños ejercicios que se pueden hacer y hacer pequeños ejercicios de lecciones aprendidas. ¿Sabes? No cuesta nada. Eso lo hacemos después de cada emergencia. Tenemos un ciclón, tenemos un desplazamiento masivo que hemos manejado y que después se estabiliza, tenemos un terremoto y tal. Después de la fase de emergencia se hace un ejercicio de lecciones aprendidas. ¿Qué he aprendido? Uno, y para, sobre todo los latinos, tenemos este reflejo de todo, siempre empezar por lo que no va. No, mira, ¿qué he hecho bien? Porque no se puede construir sobre la destrucción, o sea que necesitas fundación. Entonces, ¿qué he hecho bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son estos valores que he utilizado? ¿Cuáles estas partes de este diamante interior que he activado para manejar una situación que desconocía totalmente? Entonces, miremos, durante el COVID es muy fácil, con tu equipo, con personal, con la familia. Eso es que una hora ni siquiera, incluso cogiendo una hoja de papel y escribiendo así en grande, bueno, ¿qué hemos hecho que ha funcionado? Ah, pues esto, tal. ¿Cuáles son las oportunidades que ha brindado esta fase? Ah, pues hemos descubierto que es tal, hemos pasado más tiempo, hemos tal. Bueno, ahora, ¿qué hemos hecho que nos gustaría hacer diferente la vez próxima? Acá ha fallado. Ah, bueno, pues esto, lo otro, no sé qué, tal, tal, tal. Ok, entonces, ¿qué saco de esto? Para nutrirlo y para nunca olvidar que yo he pasado por esto. De reflexión de Virginia, volvemos al término de entender, ¿no? Y de aprender, ¿no? Es súper interesante, Amelie, súper interesante. Y me ha encantado el enfoque, ¿no? De que son mucho más resilientes porque viven en permanencia, ¿no? De la pandemia, los problemas, y nosotros, la verdad, gracias a Dios, no lo sufrimos y no trabajamos estos músculos que hablaba. Pues Amelie, ya me están llamando la atención por el tiempo y es una pena porque yo te vuelvo a invitar y te vuelvo a invitar y volveremos a hablar y sobre todo cuando vengas Ay, aquí a sí, Madrid llámame y seguiremos charlando, Amelie, que es un placer. claro.
Vale. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, Amelie. Un placer charlar contigo siempre. Vale. Ok, Bueno, hasta luego, Amelie. chao. Chao.